Mi mujer me engañó con su profesor de yoga, así que expuse un video de ella y él dándose cariño. Esta es mi historia. La primera vez que conocí a Abril fue en una cena elegante que organizó uno de mis amigos. Él y su mujer llevaban 11 años intentando tener un hijo, pero no lo conseguían, así que cuando por fin su mujer se quedó embarazada invitó a sus amigos íntimos a venir a celebrarlo con él. Aquí fue donde conocí a Abril, era una amiga íntima de la mujer de mi amigo, y charlamos y nos llevamos bien durante la fiesta. Casualmente, cuando llegué a casa esa noche, mientras recorría mi Facebook apareció la foto de Abril en mi notificación de gente que quizá conozcas y lo consideré una señal del universo. Me puse en contacto con ella, hablamos y fijamos una fecha para conocernos. Con el tiempo, nuestra primera cita dio lugar a más citas y a una relación, luego nos casamos. Abril era un alma tan hermosa y casarme con ella fue como un sueño hecho realidad, era perfecta para mí, una mujer muy trabajadora. Ella trabajaba como comercializadora y yo trabajaba en una tienda de muebles como carpintero. Abril era tranquila, pacífica y muy introvertida, yo era el extrovertido y nos complementábamos mutuamente. Nunca tuvimos un problema que no pudiéramos resolver durante los 2 primeros años de nuestro matrimonio, pero esto cambió en el tercer año. El tercer año de nuestro matrimonio se convirtió en una zona de guerra. Abril ya no me escuchaba como antes, hacía lo que quería y no se preocupaba por mí ni por nadie. Antes de que empezara nuestra pelea, Abril y yo nunca nos habíamos levantado la voz y respetuosamente nos queríamos mucho, y no creía que sobreviviría sin ella, y como aún no estábamos preparados para tener hijos, Abril y yo decidimos esperar al menos 2 años antes de tener un hijo. Eso fue exactamente lo que hicimos y 3 años después, Abril se quedó embarazada. Ella era el tipo de mujer que estaba obsesionada con su cuerpo, odiaba la grasa del vientre o cualquier cosa que la hiciera parecer incómoda con un vestido. Al principio pensé que era normal que las mujeres se preocuparan tanto por su aspecto y su cuerpo, pero no creía que Abril continuara con su obsesión incluso después de dar a luz, pero estaba muy equivocado, de hecho, su obsesión por su cuerpo empeoró poco después de dar a luz a nuestro hijo. Empezó a quejarse de su cuerpo y de lo mucho que había cambiado, su madre y yo le explicamos que era normal que las embarazadas ganaran kilos de más durante el embarazo y que debía dejar de darle importancia. Cuando empezaron sus quejas, no hubo literalmente nada que no le dijéramos a Abril para que se diera cuenta de que había recuperado su antiguo cuerpo en el mismo mes. Su madre incluso le dijo que tardó años en bajar la barriga y en que desaparecieran las estrías después de tener a Abril, se lo dijo porque creía que así conseguiría que Abril cambiara de opinión y se tranquilizara, pero Abril no escuchó. Abril le dijo a su madre a la cara que el cuerpo de su madre era diferente y que el hecho de que su madre aceptara pasar su bebé, así que tuvo que quedarse por su nieto. Cuando pasaron las semanas y Abril no mencionó nada sobre su cuerpo, nos alegramos, me alegré de que su cuerpo por fin descansara lo suficiente y de que su mente también descansara, pero mi felicidad no duró mucho. Una noche, mientras cenábamos con su madre, Abril dijo que tenía algo que contarnos. Al principio pensé que diría algo sobre asumir toda la responsabilidad como madre, pero no, era sobre su cuerpo. Nos dijo que había encontrado una página de clase de yoga en Facebook y que le encantaría apuntarse. Luego continuó diciendo que sabía que yo no la entendería porque no fui yo quien llevó a nuestro hijo durante 9 meses. Sabía que me estaba chantajeando emocionalmente, así que le dije que debería matricularse. Durante esa semana estuvo callada, intenté ver las cosas desde su punto de vista y leí en internet sobre la depresión postnatal. Pensé que entonces entendía por lo que estaba pasando, así que no quería complicarle más las cosas. La semana siguiente, Abril empezó sus clases de yoga y las seguía religiosamente. Poco después de que se apuntó a las clases de yoga, me di cuenta de que parecía más feliz y de que volvía a entusiasmarse por las pequeñas cosas de la vida. Antes de que se apuntara a las clases de yoga, siempre era cuidadoso con mis palabras y tenía que pensármelo 2 veces antes de hacerle un cumplido, porque por ejemplo, si llevaba un vestido viejo y la abrazaba, estaba preciosa, ella diría que me estaba burlando de ella y montaría un escándalo al respecto. Lo mismo ocurría con su aspecto y con cualquier otra cosa. Si la llamaba guapa, decía algo así como seguro que querías decir eso y arruinaba el momento, pero después de empezar sus clases de yoga, era como un adolescente que intenta explorar el mundo. La mayoría de las veces incluso venía a verme y me preguntaba qué tal le quedaban las zapatillas o lo que llevara puesto, empezó a preocuparse más por su aspecto y a ser más positiva. Sinceramente, me impresionó y me alegro que mi mujer volviera poco a poco.
Creo que por fin se le estaba pegando la influencia de la otra mujer de su clase de yoga y empezaba a ver su cuerpo desde otra dimensión. Mientras todo esto ocurría, su madre seguía con nosotros, esperamos que ella también cambiara en el cuidado de su hijo, pero este era un aspecto con el que teníamos un problema. Abril dependía de su madre para cuidar de nuestro hijo y prefería dejar la leche materna en biberones que amamantar directamente a nuestro hijo. Por si fuera poco, pasó de asistir a sus clases de yoga una vez al día a hacerlo 2 veces al día. Cuando esto ocurrió, me quejé con ella de que las clases de yoga le están quitando todo su tiempo y ya no pasaba tiempo con nosotros, su familia como solía ser, pero Abril no me escuchó, empezó a ponerse a la defensiva y a decir cosas como: «Estás de broma, si crees que voy a dejar mis clases de yoga solo para pasar tiempo contigo, olvídalo». Le dieron unos meses de excedencia en el trabajo para que cuidara de nuestro bebé, y pasó la mayor parte de ese tiempo haciendo otra cosa. Pero luego, en un abrir y cerrar de ojos, pasamos de ser la pareja feliz y pacífica, a una pareja que siempre discutía, que no había día en el que no discutiéramos y no era por sus clases de yoga, era por la casa y por cómo dejaba la responsabilidad de limpiar, cocinar y lavar la ropa a su pobre madre. Por mi parte intenté conciliar en la medida de lo posible el trabajo y el cuidado de nuestro hijo. Nuestro hijo era un búho nocturno y le encantaba despertarse por la noche. Sabía que tenía que cargar con él por la noche porque mi suegra estaría agotada encima para entonces. Por su parte, a Abril no le importaba que nuestro hijo se despertara por la noche, se tapaba la cabeza con una almohada cada vez que él empezaba a llorar y yo me veía obligado a ir a buscarlo. Abril quería su sueño reparador de 10 horas, esto ocurría casi todas las noches y en un momento dado me harté. Si me enfrentaba a ella por el tema de no atender a su hijo por la noche, me decía que lo había llevado durante 9 meses, incluso el día que no quería, así que me tocaba a mí llevarlo. Esto siempre me pareció una estupidez porque no entendía cómo una madre podía desatender a su hijo y dar prioridad a su forma física. Y por si todo lo que hacía no fuera suficiente, Abril empezó a llegar tarde a casa. La primera vez que lo hizo, dijo que sus compañeras de yoga iban a salir, así que se unió a ellas para divertirse. Yo no tenía ningún problema con que saliera con sus amigas, pero me enfadé porque no nos informó de que llegaría tan tarde. Creí que no volvería a ocurrir, pero eso solo fue el principio. Empezó a trasnochar y a veces decía que tenía una clase individual de yoga con un profesor de yoga. Cuando Abril mencionó su clase individual de yoga con su profesor la primera vez, no me sentó bien porque no tenía sentido. Ya había 2 clases al día y me pregunté por qué seguía necesitando la clase individual. Le dije que tenía que dejarlo porque yo no iba a ver cómo descuidaba a su familia por motivos egoístas. Tuvimos una fuerte discusión al respecto que la llevó a dormir fuera de casa como nunca antes había ocurrido, y durante toda esa noche no pude dormir porque estaba preocupado por ella. Su madre también estaba preocupada y llamamos a todas sus amigas, pero ninguna dijo que hubiera ido a su casa. Tampoco contestaba mis llamadas y en el fondo me culpé por haberle hablado así. Afortunadamente, volvió a la mañana siguiente y yo fui el primero en disculparme. Nunca habíamos tenido una pelea así, y su madre se sorprendió de que saliera de casa enfadada, algo muy poco habitual en ella. Abril también se disculpó y admitió que había actuado de forma infantil. Nos dijo que no quería molestar a ninguno de sus amigos, así que se fue a un motel y le creímos. Esa misma semana dejó de salir hasta tarde y empezó a pasar más tiempo con nosotros, pero la semana siguiente volvió a ser ella misma, no sé por qué, pero tuve la corazonada de que esa noche no durmió sola en el motel. Intenté deshacerme de los pensamientos, pero seguían volviendo, así que decidí investigar. Mi sospecha era que se veía con otra persona después de sus clases de yoga, porque la noche que nos peleamos dijo: «Necesito un sitio donde refrescarme la cabeza», y se marchó. Decidí hacer algunas tomas y todo empezó con su teléfono. No quiero parecer gracioso, pero Abril tenía una relación más estrecha con su teléfono que conmigo. Siempre estaba con el teléfono, incluso si nos acostábamos juntos. Cuando esa noche revisé su teléfono, no pude encontrar nada que indicara que estaba hablando con alguien o saliendo con alguien. Los únicos mensajes que vi fueron los de su clase de yoga, el chat de grupo, algunos de sus amigos y su profesor de yoga. Ninguno de ellos parecía sospechoso, e incluso comprobé el resto de su teléfono en busca de aplicaciones de citas ocultas o burdas, pero no pude encontrarla. Al no encontrar nada, decidí volver a su WhatsApp e investigar un poco más. Accidentalmente abrí el mensaje de su profesor de yoga. No le di importancia hasta que vi el último mensaje que le había enviado. Le preguntó por la parte del cuerpo que le dolía y ella respondió que se sentía mejor, pero que aún necesitaría su toque mágico. Ni siquiera tenía muchos mensajes con él, todos sus mensajes anteriores habían desaparecido y parecía como si los hubiera borrado. El último mensaje que envió parecía formar parte de una conversación anterior que habían tenido. Leí el mensaje varias veces para asegurarme de que entendía una respuesta. Lo interpreté de distintas maneras. Pero seguía apuntando a que ella me ocultaba algo,
el resto de la noche pensé en la posibilidad de que tuviera una aventura con un profesor de yoga, pero me apresuré a descartar. Al día siguiente, cuando vi lo emocionada que estaba por ir a su clase de yoga, la idea volvió a asaltarme y decidí averiguarlo yo mismo. Después de su primera sesión de la mañana y al mediodía, volvió a casa como de costumbre, hizo algunas cosas en casa y luego volvió a irse por la tarde. Aquella tarde fui a su clase de yoga una hora antes de que terminara y esperé en algún sitio. Al final, terminaron su clase y vi salir a todos sus compañeros, pero ella no salió. Unos 30 minutos después esperando, cuando no vi la señal de que ella o su profesor de yoga se fueran, mi corazón empezó a latir rápidamente. No pensé nada, simplemente empezó a latir más rápido por sí solo, lo cual era una sensación terrible. Después de esperar otros 15 minutos sin ver señales de ellos, decidí entrar y ver las cosas por mí mismo. Aunque la puerta de la sala de yoga estaba cerrada por dentro, había una ventana, me asomé a través de ella y oí fuertes carcajadas que provenían de mi mujer. Intenté deslizar ligeramente la ventana y por suerte se deslizó. La vi sentada en el regazo de su entrenador y él tenía las manos sobre ella. Para no ser visto, me escondí detrás de la pared de su entrada y vi a Abril besarse apasionadamente con su entrenador de yoga. Lo curioso era que hacía meses que no nos besábamos con tanta pasión, apenas me dejaba tocarla porque decía que su cuerpo se estaba curando. Después de unos 3 minutos de verlos, cogí mi teléfono y los grabé cuidadosamente. Ella parecía tan feliz con él y me dolía. Su beso duró minutos y después ella se quitó el top y él empezó a tocar y besar su cuerpo. En ese momento no pude seguir viéndolos, así que me di la vuelta y me fui a casa y esperé a que volviera. Volvió una hora después para confirmarme si me había estado mintiendo. Le pregunté dónde había estado porque ya son casi 2 horas de retraso. Me dijo que había salido con sus colegas y que incluso había vuelto a casa antes que algunos de ellos. Con esto quería decir que algunos de sus colegas todavía estaban por ahí. Ni siquiera pude decir nada, me limité a mirarla y alejarme. Pensé en la forma perfecta de enfrentarme a ella y desenmascararla. Me vino a la mente la humillación pública. Estaba muy dolido y con el corazón roto, e incluso mi suegra se dio cuenta de que algo iba mal. Al día siguiente, después de que Abril fuera a sus habituales sesiones matinales de yoga, le hice una visita sorpresa una hora más tarde. Cuando llegué, fui con un ramo de flores y la grabación. Quería que pareciera una humillación romántica. Así que le di las flores en primer lugar y le pregunté a su profesor de yoga si podía proyectar algo especial para Abril. Le dije que quería apreciarla y que no la había apreciado lo suficiente como su marido. Él está de acuerdo. Sus colegas estaban allí y todos estaban emocionados por Abril. Yo también estaba igual de emocionado. Así que puse la grabación y en cuanto empezó, todos aullaron de asombro. En cuanto Abril lo vio, empezó a gritarme que no era lo que parecía. Cuando el video llegó a la parte en que ella se quitaba el top y su profesor de yoga besaba y jugaba con su cuerpo, sus compañeras empezaron a murmurar y cuando les pregunté si a todas les parecía terapia, gritaron que no y empezaron a insultarla. Abril estaba tan avergonzada que ni siquiera sabía qué decir. Cuando me fui, su profesor de yoga estaba ocupado dando explicaciones a sus alumnos y me encantó lo enfadados que estaban. Cuando llegué a casa, le puse el mismo video a su madre y luego trasladé las cosas de Abril al porche. Aunque su madre estaba enfadada y furiosa, intentó suplicar en nombre de su hija. Yo le dije que tendría que marcharse y volvió a intentar hablar de Abril. Todo esto ocurrió el mes pasado y desde entonces Abril me suplica que la acepte de nuevo y que dejará sus clases de yoga y será una buena madre y esposa para nuestro hijo y para mí. Realmente quiero divorciarme de ella porque no soporto a una mujer infiel, pero tengo miedo de criar a nuestro hijo sin una madre. Apenas tiene 5 meses, ¿qué debo hacer? Actualización 1. La semana pasada, Abril vino otra vez a mi casa para suplicar. Me parecía abatida y decía que la estaba atormentando al alejar a su hijo de ella. Es curioso que de repente recordara que había tenido un hijo. Todos esos meses, lo descuidó y solo le dio el pecho la semana que nació y la siguiente. Sin embargo, podía quitarse la ropa para dejar que su profesor de yoga chupara y jugara con su cuerpo. Cuando se dio cuenta de que sus súplicas caían en saco roto, intentó suplicar a su madre que hablara conmigo, pero tampoco funcionó. Hablando de su madre, no tengo palabras para explicar lo mucho que me apoya. Después de la última vez que le pregunté si suplicaría en nombre de Abril si yo fuera su hijo, dejó de suplicar y ha estado cuidando de su nieto. La cuestión ahora es que Abril está enfadada con su madre por ponerse de mi parte y no de la suya. Y la última vez que vino montó una escena y dijo que su madre había arruinado su matrimonio. Dijo que su madre nunca debería haber venido a ayudar con el bebé porque me arrebató de su lado. Después de ese día, desapareció durante un tiempo y no me llamó ni se presentó en casa, pero después de que la notificaran hace 4 días, volvió. Dijo que yo era malvado por divorciarme de ella porque me engañó una vez. Incluso dijo que otras mujeres que conocí habían engañado 2 o 3 veces a sus maridos pero que siempre solucionaban las cosas. No sabía qué decirle.
así que la dejé que se despotricara hasta que se cansara. Empezó a insultar a su madre. Cuando se cansó de gritar mi nombre y montar una escena, llamó a su madre de todo y dijo que su madre y yo teníamos una aventura y que su madre era una desvergonzada por arrebatarle el marido a su hija. Su madre se sintió muy decepcionada cuando oyó eso y enfadada se enfrentó a ella y Abril le dio un buen golpe. La cosa se puso tan fea que tuvieron que venir los vecinos y tuvimos que llamar a la policía para denunciarla. Nuestra vista judicial es la semana que viene. He conseguido una orden de alejamiento para Abril. Tanto si su madre está en mi casa como si no, no tiene derecho a presentarse. Actualización final. Hola a todos, vengo con buenas noticias. Abril y yo estamos oficialmente divorciados y he ganado la custodia de nuestro hijo, como algunos de ustedes sugirieron. Le pedí a su madre que se fuera y contraté a una niñera para que viviera conmigo. Lo más dulce es que Abril también pagará la manutención y solo verá al bebé los fines de semana. Nuestro caso fue duro, pero viendo que ella nunca se preocupó por nuestro bebé, no podía dejar que me quitara mi hijo después de que termináramos el caso de divorcio. No deja de llamarme y ha estado enviando mensajes por Facebook. Incluso tuve que bloquearla, pero no para, sigue abriendo cuentas nuevas y enviando solicitudes de mensajes. En el penúltimo que envió, dijo que era culpa mía que me engañara. Dijo que yo la trataba como basura y que no apreciaba su cuerpo después de que diera a luz a nuestro hijo. Eso es una gran mentira. Intenté hacerle sentir que la seguía queriendo, independientemente de su aspecto, pero ella se lo tomaba como un insulto cada vez que intentaba hacerle un cumplido. Continuó diciendo que su profesor de yoga la hacía sentir querida y la hacía sentirse como en su mejor momento. Sinceramente fue realmente doloroso leer que era ella la que estaba obsesionada con su cuerpo y no yo, pero tergiversó sus palabras y me hizo parecer que yo la obligaba a hacer esos entrenamientos. En el último mensaje que envió, me suplicó y me dijo que se arrepentía de todo lo que había hecho y que no volvería a hacerlo si le daba otra oportunidad. Ni siquiera me sorprendió que pasara de estar a la defensiva a convertirse en un manso corderito. Me vi obligado a responder a ese mensaje y le dije que nunca podríamos volver a estar juntos, ni en su sueño, ni en la realidad, ni en otra realidad alterna, ni en ningún universo de Spider-Man. Ahora tiene su profesor de yoga y pueden hacer toda la terapia que quieran en el mundo. Todavía me duele que, a pesar de querer tanto y prometernos hacer la vida juntos, me engañara por sus propias razones estúpidas y egoístas. Prefiero ser un padre soltero para siempre que estar casado con una infiel.